un tema muy importante, del cual todos nosotros estamos mirando qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando con la humanidad hoy en día. El ser humano se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La humanidad hoy en día no quiere nada con el Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando? Dios, al mirar a su pueblo que estaba perdido, envió a su Hijo Cristo Jesús. ¿Para qué? Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran privilegio! Cristo vino acá a la tierra a entregar su vida por nosotros. Pero, ¿cómo le está pagando la humanidad hoy en día? ¿Cómo le está pagando el ser humano? ¿Será que le estamos pagando bien? El tema de esta campaña es un tema muy maravilloso, el cual es titulado Escogido por Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos considerados o somos escogidos por Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice Dios por medio de las Escrituras? ¿Cómo Dios está mirando de cómo está la humanidad hoy en día? Dice Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué está pasando? Y más abajo en la Escritura, en el versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Nos trasladamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dios nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está pasando? Todas nuestras maldades, todos nuestros pecados forman una barrera entre el ser humano y Dios. ¿Qué tengo que hacer yo como pecador para acercarme a Dios? Dios es luz. Dios en ningún momento va a morar en las tinieblas. ¿Qué tengo que hacer yo? Dios nunca va a morar en el pecado. Es lógico, nunca va a morar en el pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano para acercarse a Dios? Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Dice en la Escritura, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Busquemos en la Sagrada Escritura y miremos de qué manera Dios le habla al ser humano. Y nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Saben qué? Dios no escoge a los capaces, capacita a los elegidos. ¿Amén? Amén. Qué importante, Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los escogidos. Y nos habla de esta manera, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fijemos la mirada en Cristo. Cuando Dios escoge a alguien, es importante reconocer el lugar que ocupamos y la posición que tengamos en vida. Déjame decirte, hermano, tú amado amigo, que el estar aquí, el estar acá, no es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad el estar acá. El lugar donde vives, a lo que te dedicas y a tus circunstancias, todas las cosas han sido planeadas por Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera todas las cosas han sido planeadas por Dios? ¿O cuál es el propósito de Dios de que tú estés acá? Dios quiere que el ser humano se salve. Dios te quiere ayudar. ¿Sabes por qué?
Porque Dios está mirando en la situación en la que tú estás. Dios está mirando que el ser humano está perdido. Dios sabe que el ser humano en este momento está muerto en el pecado. Dios sabe que el ser humano en este momento está lejos de Él. O sea, estamos perdidos. Pero ¿sabes qué? Dios te da una oportunidad. Por algo Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor. Dios le da una oportunidad al ser humano. No todo está perdido. Hay una esperanza. Somos elegidos. ¿De qué manera el ser humano es elegido? Ok. Hay un texto muy importante que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros fijamos la mirada en Cristo y tenemos la plena seguridad en que Dios nos va a ayudar, estamos bien. Hay un gran ejemplo. Hubieron dos mujeres que Cristo Jesús dice: esta mujer se llama María y esta mujer se llama Marta. Jesús las escogió a los dos. Claro que sí. Dios escoge a estas dos mujeres. Pero hubo un gran problema acá. Pero solo una aceptó ser escogida por Dios. Lo trasladamos al actual. Dios nos escoge a nosotros. Pero depende de nosotros si queremos ser aceptados por Dios. Busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y vamos a ver de qué manera Dios nos habla. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Los que lo tengan pueden contestar con un amén. 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 Lucas 10, versículo 38. Dice las Sagradas Escrituras: aconteció que yendo por el camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y aturbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué está pasando? De igual manera, está pasando en lo actual en nosotros. Nos enfocamos en las cosas de este mundo. Nos enfocamos en nuestro trabajo. Pero no te acuerdas de que Dios es el único que te da muchas bendiciones. Es el único que te escucha. No te acuerdas de Dios. El ser humano, ahora nos enfocamos en la juventud. ¿Qué está pasando con los jóvenes hoy en día? Hoy en día la juventud se está perdiendo. No solo con los jóvenes, también con los adultos. La humanidad se está perdiendo, hermanos. ¿Qué está pasando con nosotros cuando Dios nos da un gran mandamiento? Y nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Para qué? Para que las personas no se pierdan. Hoy los jóvenes creen que las cosas del mundo, que la vanidad en este mundo, que todo lo que te ofrece el mundo, eso te va a salvar. Ellos creen que con un cigarrito que andas en la boca,
se creen hombrecito. ¿Qué está pasando? Y los adultos, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? O sea, muchos padres están en las cantinas. Muchos padres azarean a sus hijos. A muchos padres no les interesa la vida que está viviendo el joven. Todos tenemos necesidad. Padres, sus hijos necesitan un consejo. Hijos, sus padres necesitan de que ustedes estén ahí, escuchando sus consejos. Cristo los necesita a ustedes. Cristo ya cumplió su parte, entregó su vida. De igual manera Dios está mirando de qué manera les estamos sirviendo. O sea, esta mujer estaba enfocada en lo que hacer en su hogar, mientras que María estaba cumpliendo algo muy importante. Estaba escuchando la palabra de Dios. ¡Qué privilegio era el estar con el Maestro! Es uno de los grandes privilegios. Ninguno de nosotros ha mirado a Cristo Jesús, pero ¿saben qué? Los felicito. ¿Saben por qué? Porque tenemos esa fe del cual nosotros confiamos en Él. Cristo le dice, porque María le estaba reclamando, Señor, ¿por qué Marta está haciendo eso? Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y le sigue diciendo, ¿sabes qué, Marta? María ha escogido la buena parte, ha escuchado mi palabra, está acá conmigo. Claro que sí. Cristo le da una buena respuesta y Cristo le dice la verdad. El propósito de la elección. ¿De qué manera Dios nos elige? El propósito de la elección. ¿De qué manera Dios nos elige? ¿De qué manera Dios se enfoca en el ser humano para que se salve? Si yo cumplo el propósito de Dios, voy a obtener la salvación. ¿De qué manera? Recibiendo el perdón de mis pecados y la reconciliación. Al momento en que yo me arrepiento de todos mis pecados y me bautizo, obtengo algo muy importante, que es gozar de la salvación. Pero ¿qué dice el Señor? Sigan adelante, fijen la mirada en Cristo, no en los hombres. Y al llegar a esa meta, voy a obtener la salvación. Voy a gozar de un gran privilegio. Qué maravilloso es el estar con Dios y sus ángeles. Qué maravilloso es estar adorando a Dios en persona, cara a cara. Eso es lo más lindo, hermanos. Pensemos en Cristo. Pensemos en Cristo. El mundo no nos va a dejar nada. El mundo lo que te puede dar como regalo es destrucción. Eso es lo que el mundo te puede dar. 2. El ser humano va a gozar y va a disfrutar de un nuevo mundo. ¿Y cuál es ese nuevo mundo? Es el cielo. Ese nuevo mundo es allá en los cielos. ¿Cuánto queremos ir allá a los cielos, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Si no, Cristo no hubiera dicho, voy allá a la casa de mi Padre, porque muchas moradas hay, a preparar moradas. Claro que sí. Cristo dijo eso. Pero ¿de qué manera Dios nos escoge? Dios tiene su tipo de elecciones. Estamos perdidos en el mundo. 1. Dios nos demuestra su amor. Dios vino y miró a un pueblo. Dios selecciona a un pueblo y lo elige. Ese pueblo era llamado el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Dios lo escogió.
Dios lo eligió. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo se perdió. Ese pueblo fijó la mirada atrás. Ese pueblo se corrompió. Y Dios elige, al mirar Dios que ese pueblo se pierde, escoge a un hombre. Más adelante en esta escritura nos habla de este hombre. Dios escoge a un profeta. Este profeta, si nos trasladamos al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver de qué manera Dios nos habla. Dios había escogido a este varón y Dios le dice: es necesario de que tú estés conmigo. Pero este varón le reclama al Señor. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué pasa acá? Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para libertarte, dice Jehová. Este hombre, en el versículo 6, dice: y yo le dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jehová? No, hombre, apartate. Si decís que soy un niño, alejate de mí. En ningún momento, Dios nunca te va a rechazar. Dios nunca te va a dar la espalda. Dios siempre te da la mano. Dios siempre te dice, toma mi mano. Pero el ser humano rechaza la mano del Señor. Ese es el gran problema. Y Dios le da la respuesta a este hombre y le dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. De esa manera Dios nos elige. Dios nunca te va a dejar solo. Él siempre va a estar contigo. Jehová está conmigo. Amén. Amén. Jehová está conmigo. Pero Dios sigue mirando las cosas grandes. Al mirar Dios que su pueblo está perdido, envía a su Hijo Cristo Jesús y lo escogió, lo eligió. Y Cristo vino a cumplir lo que su Padre le había dicho. Trasladémonos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 18. Y Dios nos habla de esta manera. Mateo, capítulo 12, versículo 18. Y Dios nos dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. Dios habla de esta manera. Qué maravilloso sería que Dios nos dijera: he aquí mi siervo Jaime, he aquí mi siervo Hernando, he aquí mi siervo Julio, he aquí mi siervo. Qué maravilloso es que Dios te reconozca. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué dijo Dios? He aquí mi siervo, dice. Este hombre nunca me va a rechazar. Este hombre siempre confía en mí. Y le dice a Satanás, con una gran confianza, Dios le dice a Satanás: pruébalo, probalo, le dice. Y Satanás le dice: ¿sabes por qué te adora Job? Porque tú le das todo. ¿Qué le dijo Dios? Quítale todo lo que tiene, pruébalo, pero menos le quite su vida.
y Satanás lo destruyó, lo desbarató, le quitó su familia, le quitó sus bienes, y este hombre dijo: desnudo vine y desnudo me iré. Y siempre se enfocó en Cristo, siempre fijó la mirada en Dios, porque él sabía de que Dios era el único y es el único que lo puede bendecir, es el único que lo puede salvar. De esta manera nosotros debemos tener la plena confianza en que Dios te va a salvar. No todo está perdido, hay una esperanza. Dios siempre te da una oportunidad. Dios siempre te da una oportunidad, hermano. Así como se la dio a Abraham, así como se la dio a Isaac, así como se la dio a Jacob, así como se la dio a Pedro, así como se la dio a muchos, así se la puede dar a ti, mi querido hermano. Dios te ama. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para obtener la salvación? Es simple. El ser humano eso lo hace muy difícil, pero Dios te lo deja simple, te lo deja fácil. Dios te dice: hijo mío, lo único que tienes que hacer es oír. ¿Dónde lo dice? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Leamos. Romanos 10, 17. Y dice Cristo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar y tener fe. Eso es lo que tengo que hacer. Segundo paso, tengo que creer. ¿Y dónde lo dice? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Cuánto creemos en el Hijo? Amén. Amén. Pero no solo basta con creer, voy a ir al cielo. Hay otro paso más. Tengo que arrepentirme. Lucas 13:3. Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Eso dice Dios en la Escritura. Dice Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que oír, tengo que creer y tengo que arrepentirme. Hay otro paso más para poder ir al cielo, para poder heredar esa corona de vida. Tengo que confesar a Cristo. Mateo 10, 32 y 33. Si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me negares, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué manera tenemos que confesar a Cristo? Romanos 10, 9 y 10. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Eso dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia. Hay otro paso muy importante que debemos de seguir para obtener la salvación. Ya miró que Dios le pone las cosas fáciles. Nada es difícil. Él ya hizo lo difícil. Entregó su vida. Él ya hizo lo difícil. ¿Y dónde dice eso? Último paso. Bautizarse. Hechos 2:36. Estas personas habían matado al Señor Jesucristo.
estas personas no sabían ni a quién habían matado, sino que Pedro les dice, a ese hombre que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? No, pensarla mejor. No, piensen. Pedro dijo lo que Cristo Jesús le dijo. Andad por todo el mundo y predicad mi palabra. Y no solo a Pedro ni a los apóstoles, sino a nosotros. ¿Quieren que esta humanidad se salve? Cumplamos los requisitos que Dios nos está pidiendo. Versículo 41. Viene Dios y nos sigue hablando y nos sigue explicando de la siguiente manera. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué más? 42. Estas personas no solo llegaron a bautizarse y alejarse de la iglesia, en ningún momento, hermanos, estas personas, dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solo se bautizaron, sino que recibieron el perdón de sus pecados. ¡Qué maravilloso! Recibieron el perdón de sus pecados, ¿y qué más? Y el don del Espíritu Santo. Y perseveraban. ¿Por qué perseveraban? Porque estaban agradecidos con Dios. Estaban agradecidos. Qué maravilloso es ser cristiano. Qué maravilloso es estar allá en los cielos. Qué maravilloso es cuando Dios te diga, felicidades, hijo. Hijo, muchas felicidades, porque tú has escuchado mi palabra y porque tú has sido fiel. Qué maravilloso es que Dios te diga eso. Hay muchos textos también. Dice el Señor que debemos de creer en su Evangelio. Dice la Escritura que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El que crea en eso y fuere bautizado será salvo. Eso dice Dios. Hermano, tú que te has alejado de Cristo, ya es el momento de que le pidas perdón. Querido amigo, tú que sigues perdido en este mundo, Dios te ha dado muchas oportunidades en tu vida. Ahora Dios te dice, yo estoy acá a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz y me dejara entrar, yo entraré a él y cenaré con él. Dios quiere de que tú te arrepientas, de que tú creas en él y de que tú lo busques. Dios sigue dándote oportunidades, pero siempre el ser humano le pone excusa a Dios y le dice, Señor, no puedo. Ah, claro, otros dicen, Dios me ha bendecido, Dios siempre me escucha.
¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? Dios siempre me escucha, Dios siempre está conmigo, pero ¿sabes qué? Es el momento ahora, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amén. Amén. Querido hermano y querido amigo, es el momento de que tú te arrepientas y es el momento de que busques a Dios. ¿Cuándo? Ahora, como lo dice la Escritura. ¿Saben qué? En sus manos está la decisión de salvarse. En tus manos está la decisión de salvar tu vida. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Amén.